Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Reformada una vez más, juntas para estudiar las Escrituras. Y hoy nos toca el libro de Proverbios. Los miércoles estudiamos el libro de Proverbios, ¿verdad? Al finalizar, vamos a ver si después, vamos a ver qué libro seguimos, según lo que digan los hermanos. Pero ahora estamos en el libro de Proverbios y bueno, vamos a comenzar a estudiar este precioso libro donde está la sabiduría de este hombre Salomón, donde Dios deja su sabiduría en todas sus palabras, ¿verdad? Pero el Proverbio es un libro especial, un libro práctico, un libro donde nos enseña a vivir en sabiduría y nos enseña cómo viven los necios y cómo viven los sabios, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta reunión. Padre, gracias, Señor amado, por este privilegio de esta reunión que nos has dado, de estar juntos. Padre, escuchando tu palabra, venimos porque tenemos hambre y sed de ti. Y gracias, Señor amado, porque tú, oh Dios, Padre, has sido fiel con nosotros. Gracias porque, Padre, tu fidelidad, tu protección ha estado con nosotros, tu providencia ha estado con nosotros. Señor, gracias porque tú nos cuidas, nos das la salud. Padre amado, nos das, Señor, la comida. Y, Señor, también nos das la comida espiritual, donde venimos a saciar nuestra sed espiritual. Oramos para que tu palabra haga la obra en nuestras vidas y que tu nombre se glorifique en los resultados. Te adoramos. Ruego por sabiduría e inteligencia para mí, Señor, porque necesito. La necesito porque tu palabra, Señor amado, es tan profunda y mi mente es tan limitada. Por eso necesito de tu sabiduría. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije, estamos en el libro de Proverbios. El título es Proverbios, los Proverbios de Salomón para todos. Los Proverbios de Salomón para todos. Estos proverbios que estamos leyendo lo hizo Salomón para toda clase de personas, niños, jóvenes, grandes, ancianos, ¿verdad? Y como dije, es un libro práctico. Y vamos a tener una lectura en Proverbios capítulo 20, Proverbios 20, versículo 1 al 15. Proverbios capítulo 20, versículo 1 al 15. Dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. El que cualquiera que por ello yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que enfurece peca contra sí mismo. Honra es lo que el hombre honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará causa del invierno, pedirá, pues, en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey, que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová, y aún el muchacho es conocido por sus hechos. Y su conducta fuere limpia, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Vamos a ver si lo podemos llegar hasta el versículo 15, del 1 al 15, de este libro del capítulo 20 de Proverbios. El tema que vamos a tratar es la sabiduría, alabanza y la maldad. Sabiduría, alabanza y la maldad. Bueno, hay dos clases de personas en este mundo. Aquellos que andan en la sabiduría de Dios, los cristianos, los creyentes, y aquellos que no creen en Dios, los necios, ¿verdad? Y por eso practican la maldad. Vivimos en un mundo malo donde el Señor Jesucristo no nos engañó. Él dijo, en el mundo van a hallar aflicciones. Pero como dije el domingo y como vimos el domingo, bueno, el Señor nos da la salida. Confiar. Yo he vencido al mundo. Pero mientras andamos en este mundo tenemos cosas para hacer para Dios. Y vivir en sabiduría es una de ellas. ¿Y qué es vivir en sabiduría? Bueno, vivir en sabiduría es vivir pensando en la palabra de Dios, ¿verdad? Y viviendo la palabra de Dios. Hablando la palabra de Dios, pero también
viviendo la palabra de Dios. Bien, el miércoles pasado estuve mirando el capítulo 19, estuve mirando el mundo y su necedad, cómo el mundo practica su necedad, ¿verdad? Y bueno, es común, ¿verdad? Es común que el mundo viva así. Ahora, no es común una persona que dice ser cristiano y viva como el mundo, ¿verdad? Eso sí, no es común, es algo ilógico. Pero es lógico ver una persona que es del mundo, ¿cómo va a vivir? Como el mundo. Pero un creyente debe vivir como Cristo. Él es nuestro modelo, ¿verdad? Bueno, Dios nos rescató, ¿verdad? De nuestra vana manera de vivir, nos saca de este mundo para vivir en sabiduría, no vivir como los necios, ¿verdad? Y el Evangelio es poder de Dios, y el Evangelio es el que nos sacó de la esclavitud del pecado. Y el Evangelio nos hizo libre, bueno, y ahora somos libres, pero ¿qué? ¿Para hacer lo que queramos? No, somos libres para ser siervos de la justicia. Dejamos de ser esclavos del pecado de Satanás. Dios nos liberta y nos hace siervo de Él. Estamos para servir a Dios en este mundo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo, hay dos clases de personas. Una persona que está sirviendo al mundo y otra persona que está sirviendo a Dios, ¿verdad? No hay un intermedio. Mira, yo sirvo al mundo y sirvo a Dios. Jesucristo dijo, no pueden servir a dos señores. O aman a uno o aborrecen al otro, ¿verdad? No podemos servir a dos señores. Entonces el libro de Proverbios es un libro donde podemos examinarnos a nosotros mismos y ver a quién estamos sirviendo. ¿Estamos sirviendo al Dios de la Biblia o estamos sirviendo a un Dios que yo me lo hice en mi mente? Bueno, entonces al tener el Espíritu Santo, aquellos que hemos nacido de nuevo, podemos discernir, ¿verdad? Y entender la palabra de Dios, bueno, y saber lo que está bien y lo que está mal. Antes, al no tener el Espíritu Santo, vivíamos como el mundo nos había enseñado. Pero ahora que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nuestras vidas, aquellos que hemos nacido de nuevo, y el Espíritu Santo es el que nos hace vivir la vida cristiana y nos hace madurar por medio de la Escritura, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva siempre a la Escritura. Para eso Dios nos mandó el Espíritu Santo, para entender la Escritura y entender a Dios, al Padre y al Hijo, para poder vivir para la gloria de Él, ¿verdad? Entonces podemos estar viviendo en sabiduría y eso ¿qué va a traer? Traer alabanza a Dios, traer alabanza al nombre de Dios, ¿verdad? Pero también el cristiano tiene que tener cuidado, y ya lo vimos el miércoles pasado, de pecar, ¿verdad? Estamos en una guerra interna que continuamente estamos internamente peleando contra el pecado. El cristiano está peleando contra el pecado. El mundano no pelea con el pecado, ¿verdad? Sino que, como nosotros antes que estábamos en el mundo, abrazábamos el pecado, nadie nos acusaba. Pero ahora, al ser cristiano, el Espíritu Santo nos acusa, ¿verdad? Que estamos en pecado. Y por eso debemos, ¿verdad?, discernir cómo estamos viviendo. Viviendo en sabiduría o viviendo como los necios. Si estamos como cristianos viviendo como el mundo, tenemos que examinarnos, ¿verdad?, nosotros mismos. Y bueno, capaz que en vez de traerle honra y gloria a Dios, estamos deshonrando a Dios. Y después vamos a Dios y le pedimos cosas. Y bueno, y si Dios está enojado conmigo, ¿cómo me va a contestar si yo no hago su voluntad? Primero tengo que sacarme, ¿verdad? Ponerme, en mi mente que yo soy un siervo de la justicia de Dios. Estoy para servir a Dios. Y no es que Dios está en este mundo, no estoy para este mundo para que Dios me sirva a mí. Yo soy el que estoy en este mundo para servir a Dios. Proverbio capítulo 20, versículo 1. Proverbio 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Bueno, vemos que el exceso de tomar vino o sidra no es bueno, es pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra mente al llenarla de alcohol, bueno, no piensa, no piensa como tiene que pensar. Ya los reflejos no son los mismos, ya mirar con nuestros ojos no miramos lo mismo, no escuchamos lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está embotada con el alcohol, ¿verdad? Y no podemos, y hasta nos podemos olvidar de la Escritura, aquellos que somos cristianos, ¿verdad? Por eso no es bueno, como dice la palabra, errar, ¿verdad? El vino, ¿por qué? ¿Por qué no es bueno errar con el vino o la sidra o con bebida fuerte? Que es lo que quiere decir. Bueno, porque el que se pasa no es sabio, dice la palabra de Dios. Proverbio 23, versículo 20 al 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir
vestidos rotos. Proverbios 23, 20 al 21 es lo que leí. Bueno, Dios dice, bueno, no estés pensando como el mundo ¿qué hace? Tiene un tiempito libre, vamos a juntarnos a comer y a tomar y a embriagarnos, ¿verdad? Y comida, y toman. Bueno, dice Dios, no estés con los bebedores de vino. ¿Por qué? Y los comedores de carne. ¿Por qué? Porque eso te va a empobrecer, ¿verdad? En vez de guardar esa platita para hacer algo para tu casa o para, bueno, para proveer para la semana, piensan en ese día, en ese fin de semana, revientan todo y, bueno, después vemos. Bueno, Dios dice, no hagas eso. ¿Por qué? Porque eso te va a empobrecer, ¿verdad? Por eso el cristiano no debe practicar lo que el mundo practica. El mundo está pensando en juntarse y tomar y comer, ¿verdad? Pero el cristiano no está pensando en emborracharse y comer hasta hartarse, sino que siempre también, obviamente, que está pensando en los demás, en ayudar a los demás, ¿verdad? Bueno, pero al vivir así como esta gente que vive tomando y comiendo, bueno, Dios lo dice que no lo hagamos y si lo hacemos es pecado, y eso va a traer también pobreza espiritual y económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bebida no me va a dejar pensar, me va a hacer pecar más como cristiano y económicamente porque me voy a gastar el dinero. Entonces el vino, en este tiempo, el tiempo de Salomón, era jugo de uva diluido con agua, ¿verdad? Y eso lo dejaban fermentar y lo tomaban y se transformaba en vino, ¿verdad? Pero la sidra en este tiempo era una bebida fuerte y abusar de ella, ¿verdad? Era malo para los ojos de Dios. Y eso, obviamente, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18, está mal, ¿verdad? Porque Dios nos manda a nosotros, la iglesia está lleno del Espíritu Santo. No está lleno, ¿verdad?, de alcohol, sino lleno del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, dice así, Deuteronomio 14, versículo 26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí, delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Bueno, Dios dice cambia, o sea, no estaba estrictamente prohibido tomar vino, ¿verdad? Ni tomar sidra, porque acá Dios está permitiendo a su pueblo que lo hiciera, pero que lo hiciera algo moderado y en familia, ¿verdad? En familia. Entonces, pero ¿qué pasa? Como todo, el ser humano abusa, ¿verdad? No hay un límite. Y bueno, y ahí cuando entra el abuso, entra el pecado, ¿verdad? Entra el pecado. Entonces vemos que el abuso Dios lo condena. Ahora estamos hablando del vino, pero puede ser de otras cosas, ¿verdad? De la comida, abusar de la comida también. Dios lo condena, ¿verdad? En la hotelería. Bueno, abusar también, bueno, vivir trabajando y trabajando, pensando en el trabajo, ¿verdad? También es malo. O sea, todo en abuso, en exceso es malo. Y bueno, el cristiano tiene que saber controlar todas las cosas, ¿verdad? Porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que lo controla. Bueno, hay gente que Dios la sacó de la bebida cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Y hay personas, hermanos, que no quieren tomar. ¿Por qué? Porque ellos son débiles y dicen, no voy a tomar porque puedo caer otra vez, ¿verdad? Y emborracharme, no quiero caer. Y bien, hay que, ¿verdad? Respetarlo, sus decisiones. Pero la borrachera es pecado, ¿verdad? La borrachera es lo que está diciendo Dios que es pecado. Proverbio 31, versículo 4 al 5. Proverbio 31, versículo 4 al 5. Dice, no es de los reyes o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Bueno, uno que Dios decía que no debían de beber, estrictamente acá sí, Dios dice no deben de beber. ¿Quiénes eran? Los reyes, ¿verdad? ¿Por qué los reyes no podían beber? ¿Por qué? Porque los reyes podían olvidarse de la ley. Ellos eran los que juzgaban al pueblo. Y si tenían la mente embotada de alcohol, ¿cómo iban a juzgar, verdad? O estaban borrachos, ¿cómo iban a juzgar a aquellas personas que necesitaban justicia? Bueno, Dios dice, no es bueno que los reyes estén borrachos o bebiendo para juzgar al pueblo. Lo mismo, ¿verdad? Un cristiano cuando va a ministrar, cuando va a servir al Señor. Imagínense, uno dirigiendo la música borracho o uno predicando borracho. Bueno, eso está mal, ¿verdad? Eso está mal. ¿Por qué? Porque este hombre o esa persona va a abrir la Biblia, ¿verdad? Y va a estar hablando de la ley de Dios y no puede estar con bebida alcohólica encima, ¿verdad?
Bueno, por eso dice Timoteo, que habla del obispo, Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 3, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar y no dado al vino. No dado al vino, o sea, una persona que no dependa del alcohol, ¿verdad? No pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Dios da todas las instrucciones para una persona que pueda enseñar la escritura. No es cualquiera que se puede parar, ¿verdad? Borracho a hablar de la escritura. Bueno, imagínense, si vamos a hablar a una persona que no tome más y yo tengo aliento alcohólico, ¿verdad? Mi mensaje, o sea, el evangelio, el mensaje de Dios va a ser blasfemado, ¿verdad? Siempre el que predica tiene que llevar una vida, o el que lleva el evangelio, sea todo cristiano, que lleva el evangelio y sale a la calle y predica el evangelio, ¿verdad? Debe dar el ejemplo, ¿verdad? Debe dar el ejemplo. Entonces, vemos que las personas que son borrachas y dependen del vino, son escarnecedoras, como dice el proverbio. Y bueno, ¿qué quiere decir escarnecedor? Bueno, una persona que vive insultando a los demás, se ríe de los demás, se ríe hasta de Dios, no tiene control porque el alcohol es el que lo está dominando su mente, ¿verdad? Es una persona alborotadora que le gustan los problemas, no le gusta la tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que provoca el alcohol en la mente. Bien, seguimos. Proverbio capítulo 20, versículo 2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que enfurece peca contra sí mismo. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Bueno, Dios está hablando de el rey, ¿verdad? Sigue hablando del rey. Bueno, ya hemos visto, ya lo vimos en el capítulo 19, versículo 12, este versículo paralelo a este, dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Bueno, cuando le llevamos la contra a las autoridades, bueno, demuestra cómo está mi corazón. Si yo no me puedo someter a la autoridad que la veo, que la estoy mirando, ¿cómo me voy a someter a Dios que no lo veo? ¿Se entiende? Entonces, eso demuestra si soy rebelde o no. ¿Cuándo? Cuando me estoy sometiendo a las autoridades que Dios me ha dado, ¿verdad? Que están encima de mí, ¿verdad? La autoridad de quién las puso, como dice Romanos capítulo 13, la autoridad las puso Dios. Es Dios que pone la autoridad. Sí, pero yo miro y para mí no es una persona capaz. Bueno, para ti, pero Dios dice que Él lo puso ahí y tú te tienes que someter a esa autoridad que tiene ahí adelante, ¿verdad? Puede ser un patrón, puede ser, bueno, un jefe, puede ser la policía, las leyes de nuestro país. Bueno, Dios las puso ahí. Mientras no me lleven a desobedecer la palabra de Dios, que es la principal ley para el cristiano, Dios me dice, sométate a las autoridades. Proverbio, capítulo 20, versículo 3. Proverbio 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Honra es del hombre dejar la contienda. Bueno, para lo que es el mundo, ¿verdad? Un problema, el mundo dice, bueno, andá y insultalo, y andá y pegale, y andá y hacé, decir lo que pensás y defenestrar a esa persona. Dice, honra es del hombre dejar la contienda para Dios, ¿verdad? No discuta en vano, dice Dios. No discuta, mejor calla, ¿verdad? Más todo insensato se envolverá en ella, los insensatos, los necios que hacen, no dejan la contienda, sino se meten y continúan y discuten y pelean, ¿verdad? Y así vive el mundo, peleando, discutiendo, diciendo malas palabras, ¿verdad? Bueno, pero obviamente que por eso el mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta la palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta, por eso cada vez que abrimos la Biblia nos estamos examinando a nosotros mismos cómo actuamos, si nos gustan los problemas o buscamos problemas, o cuando nos ofende tardamos en airarnos. ¿Cómo resolvemos los problemas? Cuando nos ofenden, cuando nos dicen algo que no nos gusta, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos como el Señor cuando lo ofendían, como los discípulos cuando lo maltrataban, lo ofendían, cuando Esteban lo estaban matando a pedradas, ¿cómo reaccionamos? O salimos como los necios a discutir y a pelear, y yo tengo la razón, ¿verdad? Bueno, así actúan los necios. Los sabios son aquellos que se controlan, ¿verdad? Y eso es humildad. Humildad. ¿Se acuerda que estuvimos mirando lo que era humildad? Humildad es poder
bajo control. Eso es ser humilde, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Bueno, el Señor era el que tenía toda la razón, ¿verdad? El perfecto. Y muchas veces Él, ¿verdad? No entraba en discusiones, sino que cuando había muchos problemas, el Señor se iba, ¿verdad? ¿Por qué? Él tenía el poder para destruir a todo eso. Pero Él no, Él decidía bajar, ¿verdad? La pelota al piso, como decimos nosotros, pensar antes de contestar, ¿verdad? No contestar así a los cuatro vientos, lo que me viene a la mente, sino, bueno, nuestra contestación siempre tiene que traerle gloria a Dios, porque para eso estamos en la tierra, para traerle gloria a Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues en la siega y no hallará. Bueno, el perezoso siempre tiene una excusa para no trabajar. Bueno, porque hay calor, porque hay frío, porque hay lluvia, ¿verdad? Lo que él no quiere es trabajar, no tiene voluntad y está lleno de excusas para no hacer lo que le mandan, ¿verdad? También puede ser, bueno, el otro día estuvimos mirando también en el capítulo 19 ahí, estuvimos mirando también que también puede ser servir a Dios, ¿verdad? Ponen excusa para no servir a Dios. Excusa y excusa, ¿y qué es eso? Bueno, también es signo de, bueno, de pereza. No quiero servir a Dios. Tengo voluntad para hacer todas las cosas del mundo, pero cuando tengo que servir a Dios o tengo que ayudar a los demás en el tema espiritual, bueno, ahí, no, yo no puedo, no, yo no tengo tiempo, ¿verdad? Y bueno, y después pedimos a Dios, como vimos hoy, pedimos a Dios, Señor, dame esto y dame aquello, pero nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo como debemos de hacer. Por eso, Proverbios capítulo 6 nos dice Dios que miremos la hormiga. Miren la hormiga, dice el Señor. Ella no tiene pereza, ella, ¿verdad? Día y noche trabaja y no tiene capitán, no tiene jefe. Miren la hormiga, siempre está trabajando, ¿verdad? Bueno, porque cuando viene el tiempo malo, cuando viene la lluvia, el tiempo malo, la hormiga está en su casa y tiene comida, ¿verdad? Bien, lo mismo nosotros, ¿verdad? Debemos ser personas activas, tanto trabajar a nuestro trabajo secular, pero también el primer trabajo para el cristiano es servirle a Dios, ¿verdad? Bien, vemos que la persona que es haragán, perezosa, eso es pecado, Dios lo está diciendo, ¿verdad? Cristo nos enseñó cuando Él estuvo en la tierra, Él no estuvo, siendo Dios, podía haber venido y estaba en todo su derecho, el dueño del mundo, acostarse, sentarse en un trono y decir, bueno, hagan, ustedes vayan a predicar el Evangelio, vayan a sanar allá, y yo me quedo acá sentado esperando que ustedes vengan. Y el Señor Jesucristo no lo hizo así, Él iba adelante, ¿verdad? Mostrando, sirviendo, trabajando, bueno, noches enteras, orando, ¿verdad? Intercediendo por las personas. Y bueno, todo eso son ejemplos para nosotros como cristianos para trabajar para el Señor. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Bueno, para dar sabios consejos a los demás, debemos demostrar con nuestro testimonio que lo que decimos lo estamos viviendo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como el ejemplo del alcohol. No puede decir, como dije hoy, no podemos decir a una persona, no tomé, no te emborraché y yo tengo olor alcohólico, ¿verdad? Entonces, el cristiano, por eso el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. La gente tiene que mirar, el mundo está metido en sus problemas, en sus cosas, pero tiene que ver al cristiano que actúa diferente, habla diferente, practica cosas diferentes, sirve al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ver el mundo de nosotros como cristianos. Somos los hijos de luz. ¿Cómo tenemos que vivir? En la luz, ¿verdad? En la luz. Y eso es lo que Dios nos quiere y demanda de nosotros. No es que simplemente nos salvó para hacer plata, hacer dinero, pasar bien. No, ustedes vayan y sean luz. El Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y no tenía lugar ni a dónde recostar su cabeza. No tenía lugar de ningún lado, ¿verdad? Su familia lo dejó de lado, sus amigos lo dejaron, hasta sus discípulos lo traicionaron. Él solo allí en la cruz, ¿verdad? Muriendo por ellos también y por nosotros. Nosotros cuando estábamos en el mundo, ¿qué éramos? ¿Amigos de Dios o enemigos de Dios? Éramos enemigos de Dios. Y Él aún así murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora, si somos hijos de Dios, vivamos para la gloria de Dios y se va a ver en tu vida y en mi vida, en nuestro testimonio se va a ver, ¿verdad? Si somos hijos de luz o si somos hijos de las tinieblas.
Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, escuchamos, todos los hombres son todos buenos, ¿verdad? Cuando hablamos del pecado, yo nunca pequé. Yo nunca pequé. Yo, mirá, a Dios estoy yo, el santo. Y para la persona, ¿verdad? Nunca hacen mal a los demás. Pero para Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todos pecamos. Todos somos malos. Entonces, como vimos en el versículo 5, ¿verdad? Va junto con este versículo 6. Muchos son los que proclaman y dicen creer en Cristo, pero pocos son los que viven lo que predican. Por eso hay tantas religiones en el mundo, ¿verdad? Y la gente muchas veces dice, pero ¿para dónde voy? ¿Cuál religión es la correcta? Bueno, donde tú veas donde hay personas que vivan la sana doctrina, que hablen y vivan la sana doctrina. Ese es un verdadero lugar donde está la luz de Cristo allí, ¿verdad? Bueno, todo el mundo dice que tiene fe, ¿verdad? Todos dicen que tienen fe en Dios, pero con sus obras dicen lo contrario. Cristo no es Señor, si Cristo no es Señor de tu vida, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? O si no es Señor de tu vida, va a vivir de acuerdo a tu manera de pensar, tu manera de vivir, de mirar las cosas. Cuando decimos Cristo es mi Señor, estamos diciendo que Él es la autoridad mía. Él es mi autoridad y Él es el que manda en mi vida, ¿verdad? Él es el Señor. Cuando un judío decía Señor, que lo que quería decir era, tú eres Dios, yo soy tu siervo. Y esa mentalidad debemos tener cada uno de aquellos que somos cristianos. A veces exigimos, ¿verdad? Yo tengo mis derechos, yo quiero mis derechos. Bueno, ¿sabes qué? Un siervo, un esclavo, en este tiempo, no tenía ningún derecho, ¿verdad? Simplemente iba el amo, le decía andá a hacer tal cosa, y ahí el esclavo agachaba la cabeza y tocaba y hacía. Bueno, lo mismo somos nosotros ahora, siervos de Cristo. Cristo nos manda y allá sale el cristiano a obedecer la palabra de Dios. Proverbio capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Bueno, este versículo también está hablando de integridad, está hablando de una persona que tiene un buen testimonio. ¿Quién va a ser favorecida? Él mismo, pero también sus hijos van a ser favorecidos. ¿Por qué? Porque vieron a papá y vieron a mamá que eran temerosos de Dios y bueno, vieron cómo lo educaron a ellos y ellos desean en un mundo perverso y pecaminoso van a educar a sus hijos de acuerdo como me educó papá y me educó mamá. Mi papá y mi mamá temerosa de Dios, bueno, van a sacar hijos como temerosos de Dios, ¿verdad? Si ven a un papá, a una mamá que no son temerosas de Dios, que están un día en la iglesia, después al otro día están practicando las cosas del mundo, el muchacho o la hija o el hijo, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Vive un rato en el mundo, un rato total, papá y mamá lo hacen, y eso es lo que aprendió del hogar, ¿verdad? Por eso nuestra descendencia muchas veces demuestra lo que los padres le enseñamos, ¿verdad? Por eso debemos tener cuidado, no solamente por nuestra vida espiritual, sino que siempre hay testigos que nos están mirando. Siempre hay gente que nos está mirando y principalmente nuestros hijos. Somos el ejemplo, ¿verdad? Los padres, aquellos que somos hombres, somos la cabeza del hogar. Pero no somos la cabeza del hogar para dar órdenes, sino somos la cabeza del hogar para servir, ¿verdad? En un mundo donde enseña que el hombre es el jefe, ¿verdad? Es la cabeza, el jefe. Pero el Señor Jesucristo dice en Efesios, cuando vino ¿a qué? ¿A que lo sirvieran o a servir? Él vino a servir, ¿verdad? Entonces el hombre en la casa está ¿para qué? Para servir, porque él es un imitador de Cristo, ¿verdad? Y eso debemos aprender, que venimos de un mundo que nos enseña todo lo contrario. Yo soy el hombre, yo soy la autoridad, yo soy el que mando. Bien, tú eres el responsable de tu familia, sí, pero eres el responsable de dar el ejemplo, ¿verdad? De vivir las escrituras y de servir a Dios y servir a tu esposa, servir a tus hijos. ¿Para qué? Para que mostrar cómo es el carácter de Cristo. Cristo dejó su gloria, su reino, y vino a la tierra, ¿qué? A servir, a lavarnos los pies, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que somos más que Cristo. Bien, seguimos. Proverbio, capítulo 20, versículo 8. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Bueno, en este tiempo, cuando Salomón era el rey, ¿verdad? Se sentaba ahí en el trono, era la autoridad máxima, ¿verdad? Y
obviamente que, qué lindo, ¿verdad? Cuando el pueblo veía a un rey que era fiel a Dios, fiel a las leyes de Dios, bueno, eso que causaba en el pueblo, temor, pero también causaba seguridad, ¿verdad? Cuando el pueblo ve que hay seguridad, que castigan a los malhechores, bueno, eso trae más respeto y temor, ¿verdad? Más temor a las autoridades. Por eso debemos, como dije hoy, debemos respetar la escritura. ¿Para qué? Para que vean el temor que le tenemos a Dios y para que nuestros hijos y nuestra descendencia también salga temerosa de Dios. Por eso es bueno, ¿verdad?, ver cuando hay un rey, las autoridades que puso Dios, que defienden las leyes. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno, porque el que no quebranta la ley está tranquilo y está seguro. Y el que la quebranta, obviamente que va a recibir su castigo, ¿verdad? Obviamente que castigo severo, ¿verdad? No que, bueno, roban y vayan presos a la casa o estén 2 o 3 meses y vuelvan a delinquir. Esto ya no es un castigo, ¿verdad? Son leyes muy livianas. Y entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a salir de la cárcel y va a seguir robando. Ahora, si la persona está 20, 30 años preso por robar algo, ¿verdad? Antes de robar va a pensar, si no, no, en este país no se juega. Si yo robo, voy a estar la mitad de mi vida preso. Y si vuelvo a reincidir, voy a tener cadena perpetua. No, no, más vale, me quedo tranquilo, voy a trabajar, ¿verdad? Cuando hay leyes severas contra aquellos que hacen lo malo, el pueblo teme y hay respeto y hay seguridad. Pero obviamente que vivimos en un mundo que no hay estas cosas, ¿verdad? Vivimos en un mundo inseguro, en un mundo donde la inseguridad reina, pero esperamos a Cristo, que Él venga a reinar. Y ahí sí va a ser un reino justo, ¿verdad? Es lo que estamos esperando y los cristianos nos estamos preparando para eso. Para que cuando venga Cristo, venga a reinar junto con nosotros. Qué bueno, qué lindo va a ser eso, ¿verdad? Isaías capítulo 11, versículo 3 al 4. Isaías 11, versículo 3 al 4. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, todo esto es el reino de Cristo, cuando Él venga a reinar, ¿verdad? Por eso ansiamos que Él venga a reinar, que venga acá a reinar, ¿verdad? Y juzgar al mundo. Bien, seguimos. Proverbios capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, ya como dije hoy, ninguna persona puede decir esto, dice Dios. ¿Quién puede decir? ¿Quién lo puede decir? Bueno, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de pecado? Miren lo que dice Romanos capítulo 3, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, no hay ni siquiera uno, dice Dios. ¿Verdad? Dios es bien claro con respecto a la incapacidad del hombre de liberarse de la esclavitud del pecado. Solo Dios es el que nos puede libertar del pecado por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Todos, dice Dios, todos pecaron. Están todos perdidos, están todos condenados. Pero también está la otra parte de Dios, la gracia y la misericordia, ¿verdad? Donde Él salva a las personas, aquellos que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Salmo 51, versículo 1 al 10. Salmo 51, versículo 1 al 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Acá está el salmista pidiendo a Dios que lo limpiara del pecado. Bueno, era consciente, a pesar que era un hombre conforme al corazón de Dios, David, ¿verdad? Pecaba y era consciente que él pecaba y por eso iba y pedía perdón. Lo mismo el cristiano. El cristiano sabe que es un pecador perdonado, pero aún así continuamos pecando y defraudando a Dios. ¿Y qué hacemos? Como David, vamos a Dios y pedimos perdón. Y que nos limpie, ¿verdad? Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado están siempre
delante de mí. El cristiano no es hipócrita. Los hipócritas son los religiosos que dicen, yo nunca peco. Mirá, yo soy la persona más buena que hay en la tierra. Dios dice, no hay ninguno bueno. El único bueno es Dios. Después todos han pecado, todos se desviaron. Y si no fuera por la gracia y misericordia de Dios que nos alcanzó, ya estamos para ir al infierno, ¿verdad? Versículo 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, también los bebés cuando nacen, ¿qué son? Pecadores. Esas pequeñas criaturas son pecadores, ¿verdad? Versículo 6, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, el pecado, ¿qué nos saca? Nos saca el gozo, nos saca la alegría, nos enferma, ¿verdad? Porque acá David dice, se recrearán los huesos que has abatido. Así que él se sentía enfermo. ¿Por qué estaba enfermo David? Porque había pecado contra Dios. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que deseamos cada cristiano, ¿verdad? Reconocemos que somos pecadores, que somos incapaces, ¿verdad? Todos los días 100% a Dios, todos los días defraudamos a nuestro Dios. Lo único que el cristiano lo reconoce, ¿verdad? Que somos pecadores. Obviamente que el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos, ¿verdad? Dentro de nosotros está la maldad, porque la palabra dice que el corazón del hombre es lo más perverso, ¿verdad? Y lo conoce ¿quién? Dios. Ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Dios nos conoce. Proverbio capítulo 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Bueno, también hemos hablado, ¿verdad? Aquellos que tienen negocio, bueno, usar la balanza, una balanza que robe al cliente, ¿verdad? Eso es pecado. O cuando medimos, ¿verdad? Cuando vendemos algo y que sea por medida, bueno, dice la palabra, dice pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Bueno, eso es obviamente que Dios le da asco, abominación es darle asco, ¿verdad? Cuando estamos robando a las personas, bueno, eso también es pecado, es una estafa, ¿verdad? Bueno, una y otra vez el Señor siempre nos está diciendo a sus hijos cómo vivir, si tenemos negocios, si tenemos patrones, si tenemos jefes, que nos sometamos a ellos, si tenemos un negocio, porque podamos hacer todo lo más justo posible, ¿verdad? ¿Para qué? Porque lo hacemos para la gloria de Dios, no lo hacemos para nosotros. Lo hacemos siempre para glorificar a Dios. Si yo vendo una hamburguesa, la tengo que hacer para la gloria de Dios, ¿verdad? Bien, continúo. Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos y su conducta fuera limpia y recta. Si su conducta fuera limpia y recta. Vemos otra vez el testimonio de las personas. El Señor Jesucristo dijo, bueno, para conocer a una persona, ¿qué debemos mirar? Los frutos, ¿verdad? Muchas personas que hemos hablado, dice, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, también yo puedo ver lo que hay en tu corazón por tu diario vivir, cómo vives. Si tú vives alabando a Dios, vives obedeciendo la Escritura, te esfuerzas para obedecer la Escritura, bueno, eres una persona que ama la rectitud. Pero si vives una persona que te esfuerza para hacer lo malo, bueno, ahí es lo que tus frutos te están diciendo es que, bueno, vives en necedad. Proverbio capítulo 20, versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Bueno, sabemos que el Creador es Dios, ¿verdad? Y Él nos dio oídos para oírlo a Él, ¿verdad? Oír en primer lugar la palabra de Dios. Ojos para mirar su palabra, ¿verdad? También. Bueno, Dios nos dio todos nuestros miembros para que le glorifiquemos a Él, para que le demos honra a Él. Por eso el sabio usa sus miembros, ¿para qué? Para Dios. Todos los miembros, todo el cuerpo, como dice Romanos capítulo 12, deben ser para la gloria de Dios. Si somos cristianos, obviamente, una persona cristiana usa todo su cuerpo para la gloria de Dios. Proverbio capítulo 20, versículo 13. No ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciará de pan. Otra vez Dios exhortándonos sobre
la pereza, ¿verdad? Bueno, querés satisfacer tus necesidades básicas, bueno, deja de dormir, dice Dios. Dejamos de dormir, muchas personas viven durmiendo, ¿verdad? Y bueno, dice Dios, bueno, si vives durmiendo, vas a buscar pobreza. Acá dice, no ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan, ¿verdad? Otra vez, miremos la hormiga, capítulo 6 de Proverbios. La hormiga es el ejemplo que Dios nos ha dejado a nosotros para que la imitemos. Proverbios capítulo 20, versículo 14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Bueno, es muy común en el mundo en que vivimos, ¿verdad? De gente que vende algo, bueno, y va y dice, bueno, esto vale tanto, lo quiero comprar en tanto, ¿verdad? No, pero vale tanto, vea que es bueno, no, yo le pago tanto. Bueno, está, se lo venden, ¿verdad? Y la persona que compra se va y dice, ¿viste cómo se la saqué? En menos, ¿viste que vivo que soy yo? Bueno, dice Dios, eso es malo, ¿verdad? Eso no está bien. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Eso es malo, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Cada uno, obviamente que tiene un precio de las cosas, ¿verdad? Y bueno, si no te sirve, déjala y chao. Pero vivimos en un mundo, ¿verdad?, que es así. Bueno, como nosotros como cristianos no debemos practicar esas cosas. Proverbio, el último versículo, capítulo 20, versículo 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Miren lo que más Dios mira. Todo lo contrario a lo que mira el mundo. El mundo mira ¿qué? Piedras preciosas, dinero, oro, joyas, ¿verdad? Cosas materiales. Bueno, para eso el mundo vive, ¿verdad? Pero el cristiano vive para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios aprueba los labios prudentes. Dios aprueba los labios prudentes. Una persona que usa su boca para la gloria de Dios, eso para Dios tiene más valor que aquel que tiene millones y millones y millones. El mundo es todo lo contrario, ¿verdad? Para el mundo el que vale el que tiene más plata, el que tiene más dinero. Pero para Dios no es así. Para Dios el que vale es aquella persona que usa sus labios para agrandar el reino de Dios, para predicar el Evangelio, hablar de su justicia, no para los deseos de la carne, ¿verdad? La carne quiere que, obviamente sus deseos, la vanagloria y los deseos de los ojos. El mundo mira y desea, ¿verdad? Y desea gloria, que lo aplaudan. Eso es lo que quiere el mundo. Pero el cristiano anhela servir a Dios, ¿verdad? Porque sabe que eso es lo que a Dios le agrada. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15. Proverbios 3, versículo 13 al 15. Bienaventurado el varón que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que la piedra preciosa. Bueno, un cristiano lo que está generando, viviendo para la gloria de Dios, está generando tesoros en los cielos. Esos tesoros que son tesoros eternos, ¿verdad? Capaz que acá en el mundo podrás tener millones y millones. Bueno, ¿de qué te valen tus millones si después vas a ir y te vas al infierno? ¿Verdad? No valen de nada tener muchos millones aquí en la tierra o tener mucho oro, muchas cosas preciosas, ¿verdad? Lo que el mundo se afana, 40, 50, 60 años y después toda una eternidad en condenación. El cristiano está atesorando tesoros en los cielos, haciendo lo que a Dios le agrada, y Dios va acumulando riquezas espirituales para el cristiano. Por eso debemos analizarnos, hermanos queridos, cada uno de nosotros, y mirar cada día cómo vivimos, cómo estamos viviendo, como Dios lo está demandando, como Él pide, o lo estamos viviendo de acuerdo a lo que a mí me parece, o de acuerdo a lo que he aprendido, o de acuerdo a lo que a mi circunstancia veo, ¿verdad? Entonces debemos ser fieles. El Señor dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El reino de los cielos no es para los cobardes, es para los valientes. A veces queremos tirar la toalla, ¿verdad? Miramos y pareciera que vamos contra todo, contra la corriente, contra todo, ¿verdad? El Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, hasta que yo te diga, tú continúa sirviendo, continúa predicando, y yo te voy a dar la corona de la vida. Que sea así para cada uno de nosotros que estamos aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias
por tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella. Padre, tú nos estás aconsejando y nos estás mostrando qué es lo que a ti te gusta y que podamos hacerlo, oh Dios. Lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo, aquellos que somos tus hijos. Padre, ayúdanos a examinarnos cada día a nosotros mismos delante de tu palabra y confesar los pecados, oh Dios, como David. Señor, este ejemplo que tú nos has dejado, Padre, y para poder ser más limpio y poderte ser herramientas más útiles en tus manos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y acompañarnos. Por favor, compartan. Bueno, será el domingo, si Dios quiere, nos veremos. Que pasen bien y muchas bendiciones.